Hola amigos, miren, aquí, si ustedes observan, aquí hay tres cuadrados que representan diferentes raíces de números irracionales. Aquí el primero es la letra A, este es raíz de 2. Esta es la representación geométrica que tiene raíz de 2. Y la de al lado es raíz de 3, la letra B. Y la subsiguiente, C, es la raíz de 5. Ahora, como nosotros hemos estado trabajando a nivel concreto, haciendo este trabajo que para los alumnos que les cuesta un poco más entender el tema de raíces cuadradas de números irracionales, puesto que ellos tienen números decimales, se hace este trabajo concreto para que los alumnos se les pueda introducir el concepto de raíz cuadrada. Ahora, si usted vamos a elaborar la ecuación para evitar el trabajo concreto. Si ustedes se fijan, si nosotros observamos bien desde lejos, nosotros vamos a ver que hay una recurrencia o un patrón que se manifiesta en estos tres tipos de raíces cuadradas que hay aquí. ¿Y cuál es? Que si ustedes se fijan, siempre a los costados del cuadrado, del único elemento geométrico cuadrado, si ustedes se fijan, siempre hay rectángulos, tanto en el largo como en el ancho, siempre se mantiene la misma cantidad. Si ustedes se fijan aquí, aquí el segundo cuadrado, que es el que forma los rectángulos, que donde están los dos rectángulos, esos dos rectángulos pertenecían a un cuadrado que fue partido por la mitad. Y ese color amarillito que está ahí, que ustedes ven, que está hecho en goma eva, ese cuadradito, ese representa eh, un espacio vacío que queda producto de el haber cuadriculado el segundo el segundo cuadrado, haberlo partido por la mitad y haberlo puesto al costado para poder generar un cuadrado. Como en el lugar amarillo, donde está el cuadradito amarillo, quedó un espacio, nosotros pusimos eso para poder que ustedes puedan visualizar el espacio vacío. Si vamos acá, ustedes se fijan que pasa lo mismo. Tenemos un cuadrado, que es el único elemento geométrico que tiene todos sus lados iguales, y este es la raíz de 3. Es decir, yo tomé los dos cuadrados que sobraron y los partí por la mitad y puse un cuadrado de color claro y uno azul al lado. Es decir, los de color claro son un cuadrado y los de color azul son el otro cuadrado. Es decir, hay dos cuadrados que yo partí por la mitad. Y el cuadradito pequeño que tiene un amarillo y tres azules, que se forma un cuadradito, eso es el espacio vacío que queda. Y acá la raíz cuadrada de 5, yo tengo 5 cuadrados, pero los 4 cuadrados forman una superficie cuadrada y alrededor de ellos, por los costados, el cuadrado que me sobró yo lo partí en 4 partes y me quedaron 4 rectángulos de color azul. Uno, 2, 3, 4. Y el color verde, el espacio vacío que se genera. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero qué tiene que ver esto con los números irracionales? Sí, el espacio vacío que se va generando a nosotros nos permite poder entrar a los números decimales. Ese espacio que se genera, ese espacio vacío que se genera, es el número decimal que debe existir para que una raíz cuadrada sea irracional. Recuerden que los números irracionales son números que tienen decimales infinitos. Entonces, ese trabajo de encontrar el decimal infinito, ese trabajo hay que hacerlo en el lugar donde están los cuadraditos amarillos. En este caso, en la raíz de 3, donde están los 4 cuadraditos, un amarillo y 3 azules, que también son cuadrados pequeños y que tapan y que cubren una zona cuadrada. Acá, en la raíz de 5 también, pues el color verde representa el espacio que sobra, que va sobrando al ir haciendo el trabajo de ir rellenando para poder construir un cuadro. Ese espacio vacío que va quedando genera los decimales infinitos.
Ahora, como el objetivo no es trabajar a nivel concreto solamente, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir una ecuación que nos permita superar esta etapa, que es una etapa compleja, donde uno tiene que acomodar bastante información, pero con una ecuación nosotros vamos a solucionar todo ese problema que tenemos de poder hacer trabajo concreto. Aquí, si ustedes se fijan, nosotros vamos a generar una ecuación que nos va a permitir poder evitar este trabajo. Si ustedes se fijan, a los costados siempre se va repitiendo la misma constante, el mismo patrón. Se fijan, siempre hay uno al costado, uno y uno, acá 2 y 2, acá 2 y 2. Ustedes se fijan, pero siempre se parte de un cuadrado. Después se desmembran dos rectángulos y después en un cuadradito pequeño. Y esa constante se repite en todos, porque si ustedes se fijan, yo tengo un cuadrado donde está la letra B, tengo dos rectángulos y tengo un cuadrado eh, más abajo, para cerrar la figura. Y acá en el de acá, igual en la raíz de 5 pasa lo mismo. Tengo una figura central que tiene un cuadrado, por los costados hay rectángulos que están en forma de duplo en los costados y con un cuadrado pequeño que es el espacio vacío que nos queda. Si ustedes se fijan, la constante siempre es que tenemos un número cuadrado que se le adiciona el doble de rectángulos a los costados. Es el doble, siempre es el doble. Si ustedes se fijan, está el cuadrado, están los rectángulos doblados en los costados y el espacio vacío. Acá sucede lo mismo, tenemos el cuadrado, tenemos el doble de rectángulo a los costados y un cuadradito pequeño. Y acá pasa lo mismo, tenemos un cuadrado y el doble de rectángulo a los costados y un cuadradito pequeño. Entonces, nuestra ecuación se va a definir de esta manera. Tenemos un cuadrado que está aquí, el cuadrado, que se le adicionan los dos el doble de rectángulos a los costados, pero si ustedes se fijan, nosotros con este número ya nosotros estaríamos entrando a los decimales. Y con este último número que está aquí, este último número nos daría los decimales infinitos. Pero como ese último número tiene que ser un cuadrado, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros este número que está aquí lo vamos a multiplicar por sí mismo para poder definir la estructura que se forma ahí. Entonces, al principio, 1, 2 y 3. El número 1 nos va a servir para poder acercarnos al número irracional, que generalmente es la raíz de un número que es cuadrada, como en el caso de 2, el número cuadrado que se acerca a 2 es 1, y después para calcular la raíz cuadrada del número restante, que es 1, hay que hacer el doble de rectángulo, es decir, se doblan en los costados los rectángulos porque va 1, si ustedes se fijan, aquí hay 1 a cada lado, acá tenemos 2 a cada lado y acá tenemos 2 y 2 a cada lado y acá tenemos una wincha doble a cada costado. ¿Se fijan? Entonces los rectángulos, el patrón es ese, que los rectángulos deben estar al doble a los costados. Y en la última letra nosotros definimos el decimal infinito, pero la letra B tenemos que multiplicarla por sí mismo porque el decimal infinito tiene forma cuadrada al final. Entonces con esta ecuación nosotros podríamos calcular raíces de números cuadrados y evitar intuitivamente el deducir un resultado relacionado con una raíz cuadrada. Vamos a hacer un ejemplo para poder explicar esto.